Esto ocurrió con la Asamblea Nacional, declarada en desacato, en una actitud promotora en una primera fase, polemológicamente hablando de la violencia, de la ruptura institucional, a los días de apenas el presidente Nicolás Maduro haber reconocido en cadena nacional y ante todo el país nacional el triunfo de la mayoría de la oposición e invitándolos a trabajar por el pueblo de Venezuela y por el bien de la República, fue objeto casualmente su presentación de su informe de un hecho inédito por lo grosero, por lo falto de constitucionalidad, donde con la liviandad de la palabra se le impugna y además en ese mismo acto se dice que en muy breve tiempo se saldrá de él. Estamos hablando de un presidente elegido por la voluntad popular, probablemente el que más ha hablado de diálogo y el que más ha hablado de paz en Venezuela. Esa conducta estuvo acompañada también de la omisión legislativa grave. El día 5 de enero, de conformidad a la Constitución, debe instalarse la Asamblea Nacional y realizar su primera sesión ordinaria. Así lo expresa el texto constitucional. Pero antes de esa norma dice que el periodo es de 5 años, el cual se cumplió y estamos ya en el proceso en que debía irse al proceso electoral democrático, universal, directo y secreto, como acostumbra la revolución bolivariana y como quedó consagrado en la Carta Máxima, en el texto constitucional. La acción que se presenta es una acción popular, no requiere de requisitos especiales, sino que es una acción popular. Y la sala, la máxima magistratura constitucional, evalúa y de inmediato, de conformidad a la norma constitucional, corrige. Esa es la palabra que se utiliza. Da un lapso y de no corregirse, entonces inmediatamente asume lo que ya se asumió, que es la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Esto la verdad no es inédito, ni es la primera vez. Esto ya ocurrió en el pasado. Se elaboró toda una doctrina que acompañó a la norma y fueron designados otros al Consejo Nacional Electoral. Solo que en esta oportunidad ocurre en el medio de un diálogo nacional, de un sector no violento, o por lo menos eso es lo que ha expresado, un sector, vamos a decirlo de esta forma, que aparentemente pretende, en el marco de la Constitución, avanzar con el diálogo propuesto por ese gigante en el orden institucional, que es el presidente Nicolás Maduro, propuesto por ese gigante en el orden institucional, que es el presidente Nicolás Maduro, insistiendo en que ese diálogo debe ser constructivo para la felicidad del pueblo de Venezuela. El día 5 de enero nosotros vamos a ver una nueva Asamblea Nacional. Escogieron ese camino para sustituir el desacato, han podido hacerlo de otra forma, pero bueno, es un camino también legítimo. El pueblo de Venezuela tomará la decisión que todos estamos seguros va a tomar, y aquello que en materia de rebeldía, de desacato, de incumplimiento de la Constitución, de no gestión apropiada y adecuada de las competencias y atribuciones que le da la Constitución, estoy seguro serán sancionados ética y moralmente, y la nueva Asamblea Nacional será el camino para volver a reconstruir la mejor armonía y relación
entre todos los poderes. Hago un paréntesis muy personal, pido disculpas por hacerlo. Deseamos que eso ocurra, porque para eso está la Asamblea Constituyente, para que esa Asamblea Nacional cumpla con la Constitución, cumpla con la democracia y cumpla con el pueblo de Venezuela. Termino estas consideraciones señalando que a veces sentimos alguna inquietud cuando vemos profesores de Derecho Constitucional diciendo mentiras, tergiversando la norma constitucional, cuando más bien lo que se hace es afirmar la Constitución. El que dice violar la Constitución o no leyó las normas o de manera intencional quisiera crear confusiones en un pueblo que por sí mismo es sabio, que es muy difícil que alguien lo engañe, sobre todo después del legado de Chávez de formarlo como lo formó en el orden político. Yo invito a estos caballeros a reflexionar, pero de todas maneras de lo que se trata, fundamentalmente la omisión legislativa es de una afirmación de la Constitución. No puedo retirarme sin decir que la revolución y este tiempo ha tenido heroínas y héroes. Una de esas grandes heroínas es Tibisay Lucena. Quien la patria y la democracia le debe tanto. Pero también quiero concluir haciendo una consideración breve, disculpándome porque no puedo hablar de los 5, hay 2 que no conozco y yo estaría inhabilitado para hacer cualquier evaluación, no sería ético de mi parte. Pero sí lo puedo hacer de Indira, de Gladys María y de Tania. Cuando me dijeron Tania yo me asusté, dije, ¿qué pasó? Pero es Tania D'Amelio. De verdad, así fue, me puse nervioso y oye, pero ¿cómo se nos va a ir? Indira viene de un conocimiento electoral extraordinario, fundadora de la sala electoral, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y le dará respetabilidad al Estado de Derecho y por supuesto cumplimiento de las normas y de respeto a los grandes principios que adornan nuestro sistema electoral. Voy a invertir el orden. En el caso de Tania D'Amelio, una gran experiencia en el Consejo Nacional Electoral y una extraordinaria luchadora. Ella es fundamentalmente una luchadora, además de su gran formación. Y finalmente Gladys María, presidenta extraordinaria en momentos difíciles del Tribunal Supremo de Justicia, presidenta de la Sala Constitucional, procuradora, embajadora, con una extraordinaria formación. De tal manera que de las que yo conozco, que son ellas 3, la patria, el país, la nación, el pueblo de Venezuela, puede estar seguro que está garantizada la democracia y la libertad.
Muchas gracias, apreciado presidente, por esta oportunidad, vicepresidenta, y muy complacido de que nos veamos nuevamente y nos saludemos, así no sea con el afecto criollo que normalmente tenemos. Gracias.